tensión cuando el dique El Tunal estaba en su cota máxima y hubo que tratar de alivianar precisamente la presión del agua. Freddy Marcelo está en el galpón. Freddy, ¿cómo te va? Buenos días, Fernando Galván te saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Estamos en el galpón ya el cuarto día después de la caótica situación que ha tenido toda la ciudadanía galponense, ¿no? Y parte también de la cabeza del departamento, hablamos ciudad de Metán. El galpón, el más afectado por las inclemencias climáticas, ya es de público conocimiento. Y hoy ha comenzado desde muy temprano el operativo limpieza y en todo el pueblo del Galpón, con las calles que estaban anegadas de lodo, de lame si se quiere, también de Sí. tierra y también, claro, las aguas hervidas, ¿no? Que esto conlleva a higienizar, si se quiere, todo el pueblo de alguna manera, entonces hoy van a clorar también gran parte de lo que es el pueblo del Galpón. Así que bueno, comenzamos desde muy temprano, digo comenzamos porque como ciudadano lo puedo expresar así de esa manera, pero los operarios municipales desde muy temprano ya empezaron con el operativo limpieza por ahora, o sea, sacando todo el polvo, Sí. todo el barro, todo el lodo, y más tarde se dice que comenzarían a clorar todas las calles, claro está, para poder así dejar un poco más higiénico, vuelvo a repetir, Exacto. la localidad, ¿no? Exactamente. Freddy, en cuanto a los evacuados, en algún momento se habló de 200 evacuados, es lo que se confirmó desde el gobierno de la provincia a través de los operativos de asistencia. ¿Hay gente que ya ha vuelto a sus casas, que está empezando a volver a sus casas? El segundo día, a partir de las 9 de la mañana, se empezó a despachar las personas evacuadas que estaban en el centro de operaciones, que fue en el complejo deportivo municipal, se los empezó a despachar ya a sus hogares. Si bien es cierto, el agua había escurrido, también hay que entender justamente la situación, ¿no?, de estas personas que querían volver de manera urgente a sus hogares para ver el estado en el que había quedado todo esto. Si bien es cierto, algunos caían en un estado de shock tremendo, y en esto hay que destacar el trabajo de defensa civil y de desarrollo de la provincia, que han estado muy atentos ante estas situaciones de pánico o de alto estrés para con las personas, trabajando muy bien. A partir de eso, la gente se ha sentido contenida, han empezado a retornar a sus hogares, se dieron con la gran sorpresa de la magnitud y la dimensión de lo que ha sido justamente esta gran inundación, ¿no? Hay personas en donde adentro de los hogares había un alto, por así decirlo, de barro de 20, 30, 40%. Eso dependía justamente, claro, en los barrios, ¿no? Y la Claro. ubicación de los barrios. Recordamos bien que la topografía, por ahí hay lugares que son más altos y hay lugares que son más bajos. Exactamente. Bueno, de hecho, el barrio San Francisco, tal vez el más castigado, ¿no? También por su cercanía al río. Bueno, el barrio San Francisco hay una particularidad, que justamente en el mismo barrio también está asentada la comunidad Samuel Canalija, que es una comunidad wichí, es una comunidad aborigen. En este caso particular hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar, por el hecho de que, así como ellos, también hay otro barrio en donde toda el agua que escurre del Galpón, que es puntualmente el barrio San Roque, Sí. toda el agua que escurre del Galpón tiene que bajar por este barrio particularmente. Hay obras de canalización, hay obras que se hicieron, claro está, pero no hay forma de contener tremenda cantidad de agua que ha caído. Entonces esa gente también ha sido afectada. Y hoy por hoy, ya al tercer día, al cuarto día, y estamos seguros y sabiendo que en los próximos días venideros también ya empiezan a aparecer, claro, las quejas y los celos, ¿no?, de las personas y los barrios Claro, particularmente. claro. Todo fue a caer al barrio San Francisco y nada cayó al barrio San Roque, que San Roque. también han sido afectados de la misma manera. De la misma manera en que fue afectado el barrio San Francisco de la comunidad Huichí Samuel Canalija, de la misma manera, ni en más ni en menos, en un porcentaje, si se quiere, una tabla por ciento, digo que no, también estas personas han sido muy afectadas por el agua. Digo, toda el agua de todo el Galpón, absolutamente todo lo que escurre el Galpón, tiene que pasar sí o sí por el barrio San Roque,
que justamente al final del barrio San Roque hay un barrio que es un asentamiento y a la par de este barrio de asentamiento hay un cementerio. Al cementerio tuvieron que romper las tapias que delimita, claro, todo lo que es Sí, propiamente dicho, el cementerio, valga la redundancia, porque, claro, el agua se estaba empostando y a claro, esta gente que estaba en ese barrio de asentamiento, claro, imagínate vos, era como entrar, qué sé yo, al río propiamente dicho, ¿se claro, entiende? exactamente, exactamente. Freddy, bueno, y estamos hablando Sí, de el galpón ciudad, digamos, ¿no? Del núcleo urbano claro. del galpón, pero también hay que entender que hay varios parajes y algunos también atravesados por el río precisamente y por la creciente del río. Claro, bueno, el río Juramento atraviesa, sabemos bien, nace en el Nevado de Acay y atraviesa un montón de comunidades y va a morir ya en lo que sería el Salado, en parte de Sí, Santiago del Estero. Nosotros limitamos con Santiago del Estero, porque el distrito del Galpón es bastante sí, extenso. Es tan exactamente. grande que para medirlo en tiempo, por decirlo así, en viaje, desde el Galpón propiamente dicho, hasta el último paraje que se llama Montecristo, que está en los Rosales, tenemos la misma, en tiempo lo mido, ¿no? Y trato de Sí, graficarlo así de esta manera, el mismo tiempo de un viaje que tenemos nosotros desde el Galpón hasta la capital salteña, que son exacto. aproximadamente 2 horas y media, a esto en un vehículo que puede transitar obviamente la ruta 29, que es una ruta empedrada, con ripio, Ujú, ¿no? Por ahí puede tomar entre 3 horas llegar al lugar. Bueno, al margen exactamente. de esto, el río Juramente atraviesa todos estos parajes desde Talamullo, el Tunal propiamente dicho, San José de Ortiguera. En los Rosales hay una comunidad bastante vulnerable también que se llama la Costa Chica y la Costa Grande. ¿De Ujú, dónde viene el nombre La Costa? Que es porque están justamente en la ribera del río sí. Juramento. Ahí están los pobladores, ¿se entiende? Entonces, con esta gente había miedo porque recordemos bien que habían abierto las compuertas del Ujú, dique Martín Miguel de Güemes en el Tunal. sí. Entonces era impresionante la cantidad de agua que se había alargado, por así decirlo, que quepa el término. Entonces hay que entender que había una alerta terrible para con estas personas. No han llegado reportes, se ha Ujú, logrado realmente poder mantenerse en alerta con estas personas, pero no han llegado reportes y tampoco ya han pasado 4 días, a estas alturas no, evidentemente no fue grave para con ellos, ¿no? Pero exactamente. sí, lo que hablamos de Galpón, propiamente dicho, fue terrible. Al 98%, me animaría a decir, al 98% de la ciudadanía galponense le entró agua o le filtró agua por los techos, Tal cual, porque seguro. fue increíble la gran cantidad de agua que cayó en el lapso de 4 horas, desde las 12 de la noche a 5 o 6 de la mañana. Exacto. Bueno, y la ciudad de Metán, San José de Metán, que también hemos visto ya la situación que se dio también por la rotura que produjo ahí, ¿no? El daño que produjo en San José de Metán, no tanto como fue en el Galpón, que como vos bien dices, afectó a prácticamente toda la ciudad, no toda la ciudad bajo el agua, desde el arco de entrada al Galpón, a los que conocen, hasta el último, estaba todo absolutamente bajo agua. Claro, Metán particularmente está más arriba Claro, topográficamente hablando que el Galpón propiamente dicho. Entonces, el agua que escurre de Metán también es la que se venía. Hay un arroyo muy particular que atraviesa también la ruta 16, se llama Arroyo Las Tipas. ujú, Bueno, por ese arroyo y también tienen el río Concha ellos, que ellos desagotan todo al río Concha, pero el río Concha después este río se convierte en el río Medina, que también atraviesa la localidad de sí, Galpón. Entonces Galpón está rodeado de agua. Tenemos por un lado el río Juramento y por el otro lado tenemos el río Medina. Estos ríos, imagínate vos, hablando en la jerga criolla y urbana, venían absolutamente mudos de agua. ujú, Entonces fue realmente muy preocupante, ¿no?, para las autoridades. claro, Pero digo, entonces todo el agua también que había llovido arriba, es decir, en la parte de Metán, y todo lo que viene escurriendo de ello de agua, desagotando, se venía para el Galpón, porque claro, estos canales que son precisamente para eso, no daban abasto, se venía todo el agua, el río Juramento había roto
cerca de la entrada de la localidad del Galpón, cerca de algunas tomas, entonces también había roto ahí y se venía el agua. Por eso hablaba hace un momento de desarrollo social de la provincia y de defensa civil, que han sido claves porque desde muy temprano llegaron al Galpón y se dispusieron a trabajar Sí. y hacer un relevamiento lo más rápido posible y pudieron hacer la contención, claro, gente profesional y que está en el tema, entonces lograron poder ayudar de manera un poco más urgente a la localidad, ¿no? Exactamente. Nobleza obliga, hay que destacar también a los intendentes de las zonas cercanas, que se llegaron también a colaborar con el intendente Saca, ¿no? Terrible, hablamos del Tala, intendente del Tala Ponce, hablamos del presidente del foro de intendente, hablamos de Marcelo Moisés, de Apolinario Saravia, Sí. también del Quebrachal, Rolando Rojas, los intendentes, bueno, y el contacto también que de alguna manera han tenido permanente el intendente José Isa con el intendente de la ciudad de Metán, con el intendente del Galpón Federico Sí. Saca, la intendenta de Río Piedras, Moira Dantur, que también han sido comunidades que han sido afectadas, pero Sí, vuelvo a claro. repetir, están un poco más alto, topográficamente hablando, en territorio están un poco más alto, entonces es como que se les escurre el agua más rápido, Claro, ¿entienden? Entonces exactamente. toda esa agua que trae el juramento y que trae el río Medina, toda se venía para el Galpón y es más, ya cerca de las 9 de la mañana, para cuando el agua había parado, bueno, ya el agua que venía y que seguía ingresando al pueblo ya no era agua propiamente dicha de la lluvia en sí, Ujú. sino era agua que venía desagotando de las otras localidades que están más arriba. Tal cual, exactamente. Freddy, gracias por el informe excelente y por pintarnos la realidad que se vive hoy en el Galpón. Estaremos atentos. Hoy hay nuevamente alerta de tormentas, así que bueno, estaremos siguiendo la evolución precisamente con nuestro amigo meteorólogo Edgardo Escobar y ver si esto puede afectarlos nuevamente a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dejar que nosotros de alguna manera también podamos dar a entender y hacer ver, si se quiere, lo que sucedió en el Galpón, lo que sucede y lo que seguramente con el correr de los días van a empezar a aparecer más testimonios y más cosas que tal vez uno no está enterado porque, claro, la situación emergente ha hecho de que por ahí seamos medio descuidados en ese aspecto, pero seguramente en las próximas horas y los próximos días empezarán a salir situaciones particulares que ha vivido la gente. Exacto, que es lo que siempre decimos, ¿no? La tensión se da en el momento de la inundación y en el después mucha gente se olvida. Y ahí es donde hace falta precisamente la ayuda de la comunidad. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por conectarse. Abrazo grande, que andes muy bien. Gracias.